es uno de los alimentos más consumidos por la población. Es disfrutado tanto en postres, helados, en bombones, entre otros. Me gustaría conocer cuáles son los cálculos de materia que se llevan a cabo en el proceso de elaboración del chocolate. Acompáñenos en este video y conócelos. ¿Pero qué es un balance de materia? Un balance de materia no es más que lo que interviene, es decir, lo que ingresa y lo que sale de un proceso. Pero debemos de tomar en cuenta el principio de la ley de la conservación de la masa, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hola, mi nombre es Patricio Zambrano y el día de hoy les explicaré el siguiente diagrama de flujo que representa la elaboración del chocolate. Primeramente tenemos que decir qué es un diagrama de flujo. Pues un diagrama de flujo es la representación de un proceso que en este caso vamos a utilizar recuadros, que en este caso son rectángulos, donde se indicarán la unidad de proceso que se lleva a cabo para la elaboración del chocolate. Las flechas que vemos de color negro más resaltado representan el flujo principal del proceso, mediante que las flechas de color negro más bajo y que se van hacia el exterior son flujos de salida. La materia prima para la elaboración del chocolate pues son los granos del cacao. Estos son receptados de las personas que lo siembran, que son los agricultores. Entonces son recibidos en una planta o en una fábrica donde se elabora el chocolate. Luego que son receptados este material o la materia prima, que por lo general son en sacos, iniciamos con una cantidad de 25 toneladas que equivalen a 25.000 kilogramos. Entonces, en el proceso, el primero que vamos a ejecutar es el proceso de secado. El proceso de secado va a haber cierta pérdida de humedad porque el cacao viene con cierto grado de humedad, entonces en el proceso de secado va a perder esta humedad. Obviamente no va a ser en un 100% porque va a quedar cierta humedad, pero en el siguiente proceso, que es el de tostado, también va a haber pérdida de humedad y se eliminará esa humedad que nos quedó en el secado. Del proceso del tostado viene el proceso del descascarillado, que en este va a perder cierta cantidad de masa porque solo va a quedar el haba del grano, es decir, la cáscara va a salir. Por eso está la flecha hacia abajo que sale esta cáscara del grano. Luego de esto viene el proceso de la molienda, que estos granos son pasados por unos grandes tambores que son quienes nos van a moler. Son muy grandes estos tambores y entonces por la misma acción y fricción de los granos se produce una mezcla líquida que la conocemos como licor de cacao. Este licor de cacao en este proceso va a tener dos salidas. Va a pasar aparte de la mezcla en un porcentaje del 40% y un porcentaje al proceso de prensado, que luego va a ser transformado en cocoa. Bien, una vez que el licor de cacao pasa aquí a la prensa, va a haber dos flujos de salida, que va a ser tanto el de la manteca de cacao y el de la cocoa. El de la cocoa pues una sustancia más seca, por decirlo así, es un polvo, ya que en el proceso de prensado se ha extraído toda la manteca de cacao que contenía nuestra mezcla de licor de cacao. Ahora, en el proceso de mezclado vamos a necesitar de la manteca de cacao y, como decíamos, del 40% de este licor de cacao. Añadiéndole azúcar y vainilla, pues vamos a tener nuestra mezcla para el chocolate. Luego del proceso de mezclado viene el proceso de conchado, que no es nada más que como que volver a triturar esta masa para que no quede ningún residuo del proceso de mezclado, que pudiera haber sido el azúcar.
Luego del proceso de conchado viene el proceso del temperado, en donde aquí ya tiene consistencia nuestro chocolate, es decir, ya desarrolla su forma porque se somete a baja temperatura. Y el proceso de salida, en este caso el flujo de salida, es nuestro chocolate como tal. Lo conocemos, puede ser en tableta, en bombones, etc. Entonces, aquí en este diagrama de flujo se aplica también lo que es el balance de materia, pues según la cantidad que hayamos ingresado para nuestro proceso, tiene que ser igual a lo que vamos a obtener de producto, es decir, lo que ingresa debe ser igual a lo del producto. Para ello, hemos realizado un balance general de este proceso. Una vez que se realizó distintos tipos de balance por cada unidad de proceso, se procede a realizar un balance general. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, es la sumatoria de los flujos, tanto de los ciertos que ingresan y otros que salen, y los que se necesitan para el proceso. Al realizar estas operaciones, como podemos visualizar, podemos ver que se conserva el principio que nos dice, el principio de la masa, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo podemos evidenciar aquí, que tanto lo que ingresó como lo que salió para la elaboración del chocolate es igual. Obviamente que como tal, en lo que es el chocolate va a ser una cantidad distinta, o sea, lo que se obtiene del producto de chocolate, porque acordémonos que cierta parte se derivó en lo que fue el licor de cacao y la cocoa o torta de cacao, que también se le conoce. Bueno, aquí tenemos el balance de materia en la elaboración del chocolate. Tenemos el diagrama del flujo de elaboración del chocolate. Para explicar el proceso del secado, debemos tener en cuenta que el balance de la masa es donde nos permite tener todos los resultados que se intervienen hacia transformación. Bueno, aquí tenemos el enunciado que dice ingresa 25 toneladas y en su conversión sería 25.000 kilogramos día de cacao, que contiene 40% en peso húmedo y sale el 7% de humedad. ¿Cuánta agua se pierde? Bueno, aquí tenemos todos los datos, hacemos un balance global, aquí el diagrama de flujo del proceso, reemplazamos los datos, obtenemos el resultado. Luego en el flujo hacemos una simplificación y obtenemos un resultado que sería 8.870,97 kilogramos día de agua evaporada. Tostado del cacao. El tostado es uno de los pasos más importantes en el proceso de elaboración del chocolate, ya que aquí se potencian las características del grano, como son el color, el sabor y el aroma, además de facilitar el proceso de descascarillado. Durante el proceso de secado, el cacao sale con un 7% de humedad, y en el proceso de tostado esta humedad se reduce hasta alcanzar el 2%. Durante el proceso de secado se evaporaron 8.870 kilogramos,97 kilogramos de agua, quedando así una masa de 16.129,03 kilogramos de cacao, con un 7% de humedad. El diagrama de flujo del tostado es muy similar al del proceso de secado, ya que tenemos una corriente de entrada y dos corrientes de salida. En este caso la corriente de entrada es la número 3 y las corrientes de salida son la número 4 y la número 5. Para realizar el balance de masa partimos de la definición, que dice que la sumatoria de los flujos másicos de entrada es igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. En este caso el flujo de entrada es el flujo 3 y los flujos de salida son el 4 y el 5, por lo que la fórmula quedaría así. Para este proceso deseamos conocer qué cantidad de agua se evapora y cuánto cacao queda. Para ello realizamos el balance de masa por componentes debido a que no conocemos el flujo 4 ni el flujo 5.
Entonces la fórmula del balance de masa por componentes quedaría de la siguiente forma. Fracción másica 3 por flujo 3 es igual a fracción másica 4 por flujo 4 más fracción másica 5 por flujo 5. En este caso, para calcular la fracción másica, despejamos de la fórmula de porcentaje en peso y nos queda que la fracción másica es igual al porcentaje en peso dividido para 100. Sabemos que el cacao ingresa con un 7% de humedad al proceso de tostado y sale con un 2% de humedad, por lo que podemos deducir que en el caso de la corriente de entrada en la corriente 3, el otro 93% del peso corresponde al cacao, y en la corriente 5, la corriente de salida, podemos deducir que el 98% restante corresponde al peso del cacao. Con estos datos podemos calcular la fracción másica de cada uno de los componentes, quedando así la fracción másica para el agua en la corriente número 3, 0,07, la fracción másica para el agua en la corriente 5, 0,02, la fracción másica del cacao en la corriente 3, 0,93, y la fracción másica del cacao en la corriente 5, 0,98. Para realizar el balance por componentes, escogemos a la especie que interviene menos veces en el proceso. En este caso es el cacao, ya que solo interviene en las corrientes 3 y 5. No podemos escoger el agua debido a que interviene en las corrientes 3, 4 y 5. Planteamos la ecuación y quedaría la fracción másica de cacao en la corriente 3 por el flujo 3 es igual a la fracción másica de cacao en la corriente 5 por el flujo 5. Reemplazando los datos conocidos y despejando, tendremos que el flujo número 5 es igual a 15.306,12 kilogramos por día de cacao con 2% de humedad. Para conocer la masa de agua evaporada utilizamos la fórmula del balance general que vimos al principio. Despejando el flujo 4 en esta fórmula nos quedaría que es igual al flujo 3 menos el flujo 5. Reemplazando los datos que ya conocemos, tenemos que el flujo 4 es de 822,91 kilogramos de agua evaporada. Con esto concluimos el balance del proceso de tostado. Bueno, yo les voy a hablar sobre el balance de la materia en el proceso de descascarillado y prensado del cacao. Bueno, como ya sabemos, el descascarillado es el proceso en el que se elimina la cáscara, la cual constituye la cubierta exterior de la semilla del cacao. Indiferentemente de los distintos fines que se persigan con los granos del cacao en la industria, todos estos deben someterse primero a un proceso de descascarillado antes de que se transformen en pasta o licor de cacao. Como podemos ver en el diagrama, tenemos que en el flujo número 5 el cacao entra con un 2% de humedad, lo tenemos como flujo de entrada. Como flujo de salida tenemos el 12% del peso de la cáscara, y también tenemos como flujo de salida número 7 el cacao sin cáscara. Con los datos que hemos obtenido en los cálculos anteriores, tenemos que el flujo número 4 tenemos el 822,91 kilogramos al día de agua evaporada. Y en el flujo número 5 tenemos 15.306,12 kilogramos de cacao con cáscara, pero con un 2% de humedad. Ahora, para realizar los cálculos, para saber cuál es el cacao sin cáscara que saldrá después del proceso de descascarillado, debemos relacionar la masa de la entrada del flujo 5 y del flujo 7, ya que tenemos que tener en cuenta el flujo de la cadena principal. Para ello, debemos sacar las fracciones correspondientes en cada flujo. Por ejemplo, tenemos que la fracción del cacao en el flujo 5 corresponde al 88%. Para ello, al sacar su fracción, tenemos como resultado el 0,88. La fracción del cacao en el flujo número 6 corresponde al 12% de su peso, por ello tenemos al 0,2. Y en el flujo número 7, el flujo del cacao es en un 100%, por lo cual se refleja en 1 en su fracción. Como ya sabemos, tenemos que tener en cuenta que lo que entra debe ser igual a lo que sale. En este caso, lo que entra es en el flujo número 5 y lo que sale será lo que es el flujo 6 y el flujo 7.
pero como mencioné anteriormente, debe haber la relación en lo que es el flujo de la cadena principal. Para ello hacemos el cálculo por componentes y para ello debemos multiplicar la fracción del cacao en la corriente número 5 por el flujo número 5, que este debe ser igual a la fracción del cacao en el flujo número 7 por el flujo número 7. Como no sabemos cuál será el resultado del flujo número 7, para ello despejamos la fórmula y nos queda que la fracción del cacao en el flujo número 5 multiplica al flujo número 5 dividido sobre la fracción del cacao en flujo número 7, y ello nos da como resultado 13.469,4 kilogramos de cacao sin cáscara. Ahora, para calcular el valor de la cáscara resultante, únicamente tenemos que hacer la diferencia entre los flujos que ya hemos obtenido anteriormente. En este caso va a ser entre los flujos 5 y 7. Reemplazando los valores, tenemos en el flujo 5 tenemos 15.306,12 kilogramos menos los 13.469,4 kilogramos, dándonos como resultado 1.836,72 kilogramos de cáscara pura. Ahora viene lo que es el proceso de molienda. Como ya sabemos, tras eliminar la cáscara de los cotiledones, resulta necesario moler el cacao con el objeto de separar la masa del cacao de su manteca. Durante este proceso es necesario una cierta cantidad de manteca con el objetivo de mantener una masa fluida y esta que sea fácilmente manipulable. En lo que es en este proceso, se puede decir que el flujo se mantiene igual. Por eso el resultado final de molido solo va a ser una masa fluida de manteca y cacao. Esta masa va a ser denominada licor de cacao. Bueno, después del descascarillado que haya pasado a la molienda y como ya mencioné anteriormente, el flujo 7 va a ser igual al flujo 8, de aquí llega una válvula que envía el licor del cacao en un 60% a lo que es su prensa y el 40% lo que va a ir enviado al proceso de mezcla. Bueno, para calcular el licor de cacao que va a ir al proceso de mezcla, debemos sacar la fracción molar, la fracción de licor. En este caso, como es el 40%, tenemos como resultado un 0,4. Tenemos que establecer la relación de lo de entrada y lo de salida. Lo de entrada va a ser lo que es el licor del cacao obtenido de la molienda y esta va a salir en el F8,2, representa lo que es el licor de cacao que va a ser transferido hacia al proceso de prensa. Y el F16 va a ser lo que corresponde a lo que va a ser transferido al proceso de mezcla. Como solo tenemos que hacer la relación de estas cadenas para saber cuál será el flujo, tenemos que F16 va a ser igual al flujo 8 por la fracción del flujo en la corriente 8. Para saber, tenemos que el F16 corresponde al licor que va a ir al proceso de mezcla, multiplicando nos da como resultado 5.387,76 kilogramos de licor que van a ir exclusivamente para la mezcla. Ahora, para calcular el valor del licor que se dirigirá hacia la prensa, solamente debemos restar los flujos de entrada y salida que obtuvimos anteriormente. F8,2 representará lo que es el flujo de licor que se dirigirá únicamente hacia la prensa. F8,1 representa lo que es el flujo de licor que obtuvimos del proceso de molienda, y el F16 corresponde al el licor que fue hacia el proceso de mezcla. Como queremos solamente saber lo que es las cadenas principales, debemos restar los 13.464 kilogramos menos los 5.387,76 kilogramos que obtuvimos de ambos flujos, dándonos como resultado el flujo de licor que va a ir
exclusivamente al proceso de prensa va a ser de 8.881,64, que va a ser exclusivamente para la prensa. Bueno, ahora para calcular el valor de la manteca del cacao, en lo que ya viene siendo el proceso de prensa, tenemos que tener en cuenta que en el flujo número 10 corresponde al 100%, y debemos saber que el valor de la manteca salida de la molienda en el flujo número 8 es del 50% y de la salida del cocoa también es del 50%. Sacando las fracciones de cada uno de ellos, tenemos que la fracción de la manteca en el flujo 8 es del 50%, por lo tanto es de 0,5. El del cocoa, como también es del 50%, también va a ser de 0,5, y como la fracción de la manteca en el flujo de 10 corresponde al 100%, nos va a dar como resultado 1. Bueno, debemos hacer la relación del licor de cacao que salió de la molienda, que va a ser igual a los flujos de salida 9 y 10. 9 corresponde al cacao y flujo 10 corresponde a la manteca que va a ir al proceso de mezcla. Para ello debemos hacer la relación de que la masa 8 debe ser igual a la masa 10. Para ello hacemos el cálculo por los componentes, que son la fracción de la manteca en la corriente 8 por el flujo 8, y este debe ser igual a la fracción de la manteca 10 por el flujo 10. Despejando la fórmula para encontrar cuánto va a ser la manteca de cacao de salida, debemos despejar dándonos como resultado la fracción de la manteca en el flujo 8 por el flujo 8 y la fracción de la manteca en 10. Reemplazando los valores tenemos los 0,5 de la fracción de la manteca en el flujo 8 por el flujo 8 sobre la fracción de la manteca en 10, dándonos como resultado 4.040,82 kilogramos de manteca de cacao que saldrá. Ahora, para calcular el valor de la cocoa que ha sido obtenida, únicamente lo que debemos hacer es restar los flujos de entrada y de salida. Vamos a calcular cuánto cacao se ha producido. Para ello solamente restamos los 881,64 kilogramos en el flujo 8,2 menos el flujo que tuvimos anteriormente, que es de 4.040,82 kilogramos, dándonos como resultado 4.040,82 de cocoa que se va a producir al día. Bueno, una vez hechos los cálculos de balance en los procesos anteriores, ahora procederemos a hacer los cálculos de balance en el proceso de mezcla. La mezcla se puede definir desde el punto de vista físico como la unión de tres elementos sólidos que conforman el chocolate, los cuales son manteca de cacao, licor de cacao, azúcar y en este caso vainilla, que será un adicional que proporcionará propiedades al chocolate. Siguiendo con el proceso de la elaboración del chocolate y con los datos calculados en el proceso anterior, continuamos con el balance de materia. Estos datos proporcionados por el ejercicio nos indican la fracción porcentual del flujo 13 de cada uno de los compuestos, y este pertenece al 100% de cada uno de los compuestos, pero de diferentes flujos. Se representa de la siguiente forma: flujo 16 más flujo 10 más flujo 11 más flujo 12 más flujo 13. En los cálculos realizados en los procesos anteriores, el flujo 16 nos dio 5.387.76 más flujo 10 calculado anteriormente 4.040.82 más flujo 11 más flujo 12, que es igual a flujo 13. Esto nos da 9.428.58 más flujo 11 más flujo 12 más flujo 13. Ahora bien, hacemos una regla de tres simples para encontrar cuál es el flujo 13 a partir del flujo de licor. Hay que recordar
5.387.76 kilogramos por día, corresponden al 36% del total. Entonces, haciendo una regla de 3 simple, 5.387.76, 36%, flujo 13, 100, despejando la fórmula, nos quedaría 5.387.76 por 100 dividido para 36. Flujo 13 igual a 14.966 kilogramos por día, nuestro flujo general. Con lo cual, ahora sí podemos determinar el flujo 12 y flujo 11, para lo cual procederemos a masa 11 es igual a masa 13. Masa 11 conformada por porcentaje de fracción del azúcar del flujo 11 por flujo 11 es igual a fracción de porcentaje del azúcar del flujo 13 por flujo 13, que es igual a flujo 11 igual 0.35, que es el porcentaje del azúcar del flujo 13 por 14.966 kilogramos por día, que es el flujo 13 en general, por 1, que es el flujo del 100% de la fracción del flujo 11 del azúcar. Flujo 11 es igual a 5.238 kilogramos por día de azúcar. Y ahora calcularemos masa 12, que es igual a masa 13. Esto es conformado por fracción del flujo 12 de la vainilla por flujo 12 igual a fracción del flujo 13 de la vainilla por flujo 13. 0.02, reemplazando en la fórmula, que es la fracción del flujo 13 de la vainilla por 14.966 kilogramos por día, que es el flujo 13 en general, dividido para 1, que es el porcentaje del 100% de la fracción del flujo 12 de la vainilla. Haciendo el cálculo nos da el flujo 12 en total 299.34 kilogramos por día de vainilla. Cabe resaltar que hay distintas mezclas y con diferentes compuestos de chocolate, pues en este caso es perteneciente al chocolate negro. Y para finalizar, resaltando que en los dos últimos procesos, que son el conchado y el temperado, el flujo se mantiene igual, es decir, que no cambia. Como conclusiones del trabajo, se realizó el diagrama de flujo sobre el proceso de elaboración del chocolate. Se efectuaron los cálculos correspondientes al balance de materia en cada operación del proceso, así como también se realizó el balance general. Y se determinó que por cada 25.000 kilogramos de materia prima, en este caso el cacao, se producen 14.966 kilogramos de chocolate. Bueno, finalmente tenemos varias recomendaciones para hacer lo que es el balance y más en lo que es el proceso de elaboración del chocolate. Bueno, en primer punto tenemos como recomendación dibujar un diagrama de flujo en que se representen las corrientes de entrada y salida por flechas y las operaciones por procesos como cajas rectangulares. En ellas tendrán lugar los procesos de mezcla o de separación con una o varias entradas, y en general una o varias entradas o varias de salida, o a veces en distintas fases. Como segundo punto tenemos que es el colocar el diagrama con los datos conocidos y desconocidos. En las corrientes de entrada y la salida del diagrama de flujo se identifican las fases y las composiciones en caso de ser conocidos y las cantidades de flujo de materia. Como tercer punto tenemos que inspeccionar el diagrama. Esto conviene de nuevo porque identifica las corrientes de proceso y comprueban las composiciones de datos conocidos y desconocidos o sujetos a una condición en particular. Como cuarto punto tenemos desarrollar un balance de materias parcial o total. Se puede establecer un balance que regule la entrada o la salida. Para ello conviene empezar con las sustancias más fáciles, es decir, aquellas que estén en fase o corriente o más bien que no reaccionen. Y finalmente, también debemos comprobar que la solución es lógica y no tenga errores. Para ello, mediante la realización de un balance global de materia, se puede comprobar
que las masas totales entrantes y salientes son iguales. Esta condición es redundante, la combinación de la suma de todos los balances elementales, pero este sirve como prueba de que no hay errores en lo que es en nuestro balance